Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y el título de este video se titula Orígenes de un reino llamado Israel, parte 5, José y los sueños. Para esto vámonos a Génesis capítulo 40, verso 1. Génesis capítulo 40, verso 1. En Génesis capítulo 40, verso 1, dice así: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Verso 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Verso 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Qué significa que estuvieron días? O sea, que pasó tiempo. Estos días es un sinónimo de tiempo, o sea que transcurrió un tiempo ellos ahí. Y José en ese tiempo les servía, les atendía. Eso es lo que significa. Ahora, verso 5. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces, aquí con esto se nos vienen tres preguntas, o realmente a mí se me vinieron tres preguntas desde hace mucho. Y la pregunta era: ¿cómo se manifiesta Dios en los sueños? O sea, ¿cómo es esa manifestación de Dios en los sueños? La segunda era: ¿hay diferencias o la manifestación de Dios es diferente en algún aspecto? O sea, para cada persona es diferente, ¿hay alguna diferencia? Y tres, ¿cuál es su significado o cómo se puede conocer el significado de un sueño? Y para responder a estas preguntas debemos empezar con Isaías capítulo 29, verso 7. Isaías capítulo 29, verso 7. Entonces aquí vamos a empezar a responder la primera pregunta: ¿cómo se manifiesta Dios en los sueños? ¿Cuál es la manifestación de Dios en los sueños? ¿Cómo sabe uno que un sueño es de Dios? Entonces ahí vamos a empezar a responder esta pregunta en Isaías capítulo 29, verso 7, donde dice: y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Entonces aquí está la primera respuesta. Cuando un sueño es de Dios, se convierte en un sueño de visión nocturna. O sea, realmente cuando hay manifestación de Dios en un sueño, se convierte en una visión nocturna. Como lo decíamos en anteriores videos, este sueño se transforma en un sueño de Dios, o sea, en una visión nocturna, en una manifestación de Dios. Entonces aquí este Ariel es el Señor Jesucristo y su iglesia, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Verso 8. Y le sucederá como el que tiene hambre de sueño, y le parece como que el que tiene hambre y sueña y le parece que come. Pero cuando despierta, su estómago está vacío, y como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de las naciones que pelean contra el monte de Sión. Entonces aquí podemos ver la característica de este sueño y de esta visión nocturna, que es que hay actividades allí, pero esas actividades
al terminar no cambian la realidad en la que realmente uno se encuentra. Eso es el significado. O sea, tú no ves modificado tu presente. Tu presente sigue igual. A pesar de que se tuvo la visión nocturna, el presente no es modificado. Esa es la primera característica de, de, de los sueños de Dios, que pasan de ser sueños a convertirse en sueño de visión nocturna o en una visión nocturna, como ya lo habíamos visto. Ahora volvamos a Génesis 40, pero esta vez al verso 8. Génesis 40, verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces aquí estamos respondiendo, o estamos empezando a responder también a tanto la primera como la tercera pregunta, que era cómo es la manifestación de Dios y cuáles son sus significados. Entonces aquí podemos ver que el significado o la revelación de algo proviene es de Dios, o la interpretación, como lo dice exactamente en Génesis, proviene es de Dios. O sea que Dios da el sueño y también da la interpretación o le da la claridad a la persona que está soñando, siempre y cuando la persona sea merecedora de recibir esta manifestación, de recibir esta interpretación. Entonces el sueño viene con la interpretación, siempre y cuando seas digno. Para esto vamos a Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a los profetas de Corintios porque estaban creando confusión con respecto a la manifestación de los dones. Entonces estaban queriendo todos intervenir, y él les dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto se aplica también con todos los dones, incluyendo el don de sueños. Dios no es Dios de confusión. Por eso Dios, si la persona es digna, también le da la interpretación, le da la revelación del significado del sueño. Porque Dios es el ser que interpreta y revela todo. Por lo tanto, aquí, como el apóstol Pablo dice, Dios no es Dios de confusión. Y para entrarnos más en este tema, vamos a Hechos 10:10. En este Hechos 10:10 vamos a ver la claridad de cómo es la manifestación de Dios en tanto las visiones como las visiones nocturnas. Y esta manifestación es así. Verso 10 del capítulo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces aquí está hablando de de Pedro, y dice que le sobrevino un éxtasis. Y este éxtasis hace parte de la manifestación de Dios en los sueños. Ahora vamos a dar el significado de éxtasis según la Real Academia Española. Dice: estado de plenitud máximo, usualmente asociada a una lucidez intensa. Esta es la clave, porque es una plenitud, este éxtasis en los sueños es una plenitud máxima que genera una lucidez extrema, y esa lucidez es tal
que te das cuenta de ti mismo, que te das cuenta que estás en un sueño y que te estás dando cuenta de todo lo que está rodeando el sueño, porque tienes una lucidez total e intensa en ese momento debido a la manifestación de Dios y debido a este éxtasis que Dios está provocando en su manifestación. Entonces aquí está sucediendo eso, cuando el sueño es de Dios y cuando eres digno. Entonces cuando el sueño es de Dios y cuando eres digno, tienes un éxtasis que provoca una lucidez mental, una lucidez intensa, como lo dice la definición de la Real Academia de la Lengua. Intensa que dura unos momentos. Tras su fin, la vuelta a la cotidianidad puede verse incluso transformada por el evento previo, pudiéndose sentir aún algún grado constante de satisfacción. O sea que cuando uno se despierta, uno es consciente de todo este sueño y de su significado, su interpretación, de lo que Dios quería decir, quería mostrar, porque en la manifestación este éxtasis, esta lucidez intensa, esta sentirse totalmente despierto y siendo consciente de que está soñando por la manifestación de Dios, hace que todo esto suceda. Ahora, ¿cómo podemos profundizar en esto? Podemos profundizarlo en Hechos capítulo 18, verso 9. Hechos capítulo 18, verso 9. Y dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, o sea que estaba soñando. Y Pablo estaba consciente, en éxtasis, despierto y en total plenitud de su conciencia debido a la manifestación de Dios. Y le dijo: no temas. Mauricio, que le pregunto una cosa. Oh, Dios. Entonces dice: no temas, sino habla en las calles, verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces aquí se ve esta manifestación de Dios y se ve la conciencia de Pablo con respecto a este sueño. Entonces aquí se ve la manifestación que Dios estaba teniendo en este momento. Ahora vamos a Proverbios 1, 23. Proverbios capítulo 1, verso 23. Proverbios capítulo 21, verso 23. Y dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces aquí vemos una de las razones de por qué no viene esta manifestación en plenitud a las personas, porque como dice aquí en Proverbios, no están siendo totalmente sinceros, sino se han vuelto o no están aceptando la representación de Dios, la reprensión de Dios. Y por eso sus sueños son confusos, porque el Dios no es Dios de confusión. Y por lo tanto, si no estás agradando a Dios, Dios tampoco te da la bendición en plenitud. Te bendice totalmente. Por lo cual, si nuestros sueños no vienen con este éxtasis que nos da la claridad y la interpretación de estos sueños, pues debemos preocuparnos, porque algo no está bien y debemos analizarnos, porque es seguro de que algo está mal. Entonces debemos mirar qué está pasando. Ahora vamos a
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces aquí vemos también nuevamente diciendo que Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, la manifestación en el sueño también debe ser clara y también debe tener este éxtasis, y es que hace que produce en nosotros esa claridad y esa interpretación de nuestros sueños. Porque si esto no está ocurriendo, hay algo que en nosotros que debemos analizar. Ahora vamos a Proverbios capítulo 1, verso 22. Proverbios capítulo 21, verso 22. Y dice así: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces aquí está la razón de por qué el sueño no viene con claridad, porque has abandonado la ciencia de Dios y te has convertido en un simple, que no puedes captar ni ver tus propios errores. Y la manifestación de Dios y el don de Dios no es perfecto. No viene la perfección en esa manifestación para conocer tanto el sueño como la interpretación. Por lo tanto, no estás teniendo un corazón dispuesto. Por eso el don no está de forma clara y no está siendo claro por la falta de disposición. Esa es la razón. Ahora vamos a Jueces, capítulo 7, verso 7. Jueces, capítulo 7, verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estas 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entraré y entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tu mano. Y si tienes temor de descender, baja tú confusa tu criado al campamento. Verso 11. Y oirás lo que hablen, y entonces tu mano se esforzará y descenderás al campamento. Y él descendió confuso a su criado hasta el puesto avanzado de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Ahora 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: aquí está el sueño y está la interpretación, que es la manifestación del don de sueños. Y
esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Entonces aquí vemos cómo está la manifestación de Dios, y no solo la manifestación de Dios, sino también la interpretación. Por esto, en la manifestación de Dios o el don de sueños, Dios entrega el sueño y su interpretación, porque si no está la interpretación con el sueño, no serviría de nada a la persona, si solo le crearía confusión. Y Dios no es Dios de confusiones, Dios es Dios de claridad, Dios de paz, Dios de verdad. Por lo tanto, si no está la interpretación, si no está este éxtasis en la manifestación de Dios, en esta visión nocturna, ha pasado algo o está pasando algo, el cual debemos analizar nuestros corazones. Ahora vamos a Génesis capítulo 20, verso 3. Génesis capítulo 20, verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Recordemos que Abimelech había tomado a Sara, mujer de Abraham, y sabemos quién era Abraham, un hombre de fe, amigo de Dios, el cual era merecedor de toda la misericordia de Dios. Por eso este sueño, Abimelech, el cual no era sincero, el cual no era de Dios, vino con claridad, porque estaba la manifestación perfecta, debido a que Abraham era un hombre de Dios y era justo y era temeroso de Dios, y vino esta bendición para Abraham con respecto a este sueño, que fue un sueño claro y con interpretación, que fue totalmente claro para Abimelech. Esta fue la manifestación de Dios con un sueño totalmente claro. Ahora vamos a Génesis capítulo 28, verso 11. Génesis capítulo 28, verso 11. Génesis capítulo 28, verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y este era el sueño, y aquí viene la interpretación. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y le dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. En la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le hizo la promesa también con respecto al Señor Jesucristo. Y aquí está el sueño con su interpretación. Recordemos que esta era la promesa que Dios le hizo a Abraham, hombre muy probado por Dios, a Isaac, hombre muy probado por Dios. Por lo tanto, este sueño estaba. Vino el sueño con su éxtasis, o sea, su interpretación y su total claridad para Jacob, el cual el don estaba ejerciéndose completamente. Ahora vamos a Génesis 37, verso 5. Veamos el caso opuesto. Génesis 37, verso 5. Cuando es un sueño de Dios, pero hay problemas en nuestros corazones y el sueño no viene con claridad. Génesis capítulo 37, verso 5. Y dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él le dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. Entonces aquí pues ya lo hemos leído. Y cuando aquí también Jacob reprende a José, porque él no estaba actuando
de una manera correcta y era muy joven. Y él estaba infatuado debido a todos sus sueños. Y esto pues estaba desagradando mucho a Dios y por esto estos sueños no eran claros. No podía entenderlo porque pues él ya se había vuelto altivo debido a toda esta manifestación de Dios y estaba creando contiendas, por lo cual sus sueños no podían ser claros porque había contienda en su vida y estas contiendas estaban generando disolución familiar, por lo cual se habían empezado a crear todos estos odios, todas estas rencillas y su corazón se había envanecido porque no podía ver todos estos errores los cuales él estaba cometiendo con respecto a la manifestación de Dios y hacía que su don, este don del sueño no fuera perfecto para con respecto a él y la interpretación de sus sueños no viniera y no fuera clara, no fuera claro sus sueños con respecto a su futuro. Y él pues claramente no podía interpretar ninguno de sus sueños. ¿Y por qué no podía interpretarlos? Por todas estas acciones, las cuales eran desagradables delante de Dios. Por lo tanto, Dios no le daba la manifestación completa en plenitud debido a su negligencia con respecto a su comportamiento espiritual y por esto no estaba teniendo la claridad. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 13 verso 1. Deuteronomio capítulo 13 verso 1. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles. No daréis oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces aquí podemos ver que también van a ocurrir sueños mentirosos. Y eso van a ocurrir también por lo que ya hemos visto, por el pecado y porque no nos hemos arrepentido. Entonces aquí Dios está también concientizando o haciéndonos ver que se presentarán sueños mentirosos debido a la falta de entrega a Dios. Entonces aquí hemos ya dado respuesta a las dos primeras preguntas, que era cómo se manifiesta Dios en los sueños, que ya hemos visto, y cuál es su significado, que también hemos visto, que es el significado se da también en la manifestación de Dios. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Hay diferencias en toda esta manifestación de Dios? O sea, ¿hay alguna diferencia que podamos ver en este don de sueños? Y para responder esto debemos ir primero a Joel capítulo 2 verso 28. Joel capítulo 2 verso 28. Y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí vemos que después de esto, que es la manifestación de Cristo y su Evangelio, iba a haber una manifestación para todos en los sueños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo fue en la ley de Moisés? Para esto vámonos a
Números capítulo 13, verso 6. Números capítulo 13, verso 6. En Números capítulo 13, verso 6, dice así. Números capítulo 13, verso 6. Perdón, me equivoqué, es 12, 6. Números 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Entonces aquí podemos ver que en la ley de Moisés era exclusivo para los profetas y los ungidos de Dios, pues en esta manifestación. Y en cambio, ahora en la era de Cristo, esta manifestación ya es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces aquí encontramos la primera diferencia de la cual responde a esta pregunta, que si había diferencias en esta manifestación. Ya encontramos la primera. En la época de la ley de Moisés era exclusivo para profetas y ungidos. En el Evangelio ya es para todos los que creen en la manifestación de Cristo Jesús o en su Evangelio. Ahora vamos a Génesis capítulo 31, verso 24. Génesis capítulo 31, verso 24. Y esto es antes de la ley de Moisés. Entonces en el Génesis 31, 24 dice así: y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob desacomedidamente. Entonces aquí vemos como la manifestación de Dios antes de la ley de Moisés también era diferente. Y aquí estaba hablándole Dios a Labán para socorrer a un hijo de Dios que era Jacob. Entonces aquí vemos cómo esta manifestación de Dios también fue diferente en esta época antes de la ley de Moisés. Ahora vamos a Job capítulo 4, verso 13. Job capítulo 4, verso 13. Job capítulo 4, verso 13. Dice, aquí está hablando Elifaz, que responde a Jacob, y era uno de los amigos que responde a Job, que era uno de los amigos de Job, Elifaz, en imaginaciones de visión nocturna, o sea, en sueño. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces aquí vemos que está hablando de una manifestación diferente, está hablando de, de un espanto. Verso 15. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedé y oí que decía. Entonces aquí vemos que aquí hay otra manifestación de sueños diferente. Entonces aquí vemos que este sueño es un sueño dado ya por el diablo, y que el diablo también produce sueños, y que existe también esta manifestación, pero que esto lo hace para hacer daño o para destruir.
¿Y quiénes son los que tienen esta manifestación? Esta manifestación la tienen frecuentemente pues los que son duros de corazón, los rebeldes, los que no se han arrepentido, los que no son perfectos o no andan o no quieren andar en integridad. Pero entonces, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Para esto debemos ir a Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago, capítulo 4, en el verso 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando resistimos al diablo y viene pues estos sueños en los que se presenta el diablo, Dios y nosotros estamos buscando a Dios, y Dios viene a nosotros en sueños, viene Él mismo, y podemos ver cómo Dios reprende al diablo. Podemos ver esta manifestación de Dios si nosotros nos acercamos a Él, como dice el apóstol Santiago, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces va a acontecer que si el diablo quiere perturbar a una persona que se ha acercado a Dios en sueños, Dios mismo viene en sueños a reprender al diablo, y esto lo veremos cuando nos hemos acercado a Dios. Veremos este acontecimiento y veremos cómo el diablo huye de la presencia de Dios en estos sueños. Si Dios no viene en estos momentos, en estos sueños, significa que nosotros no nos hemos acercado a Dios. Por lo tanto, Dios tampoco se acercará a nosotros. Y esto es lo que pasa con este otro tipo de sueños, todas estas pesadillas y todas estas cosas que ocasiona el diablo. Si esto nos ocurre y no ha venido Dios y no se ha acercado a nosotros Dios en estos sueños, significa que nosotros no nos hemos acercado a Dios tampoco. Por lo tanto, Dios no se acercará a nosotros y nos mostrará de su misericordia y nos mostrará de su compañía. Porque si no te acercas a Dios, Dios tampoco se acerca a uno. Y esto es lo que pasa con este tipo de sueños. Y aquí está ya la respuesta completa de si hay diferentes manifestaciones con respecto a los sueños. Y aquí termina este video. Muchas gracias.